Bueno, buenas noches. Este es el video del taller número 2, módulo 4 de apoyo de la 45001. Eh, el primer punto nos ponen en un escenario de una auditoría para identificar la situación que se está presentando. Entonces nos dice que si frente a esta situación se mencionan al menos 3 formas o medios que utilizaría para lograr la toma de conciencia del trabajador. La primera que yo generé es que para generar conciencia desde el punto sensible que generalmente es la familia, para el ser humano le preguntaría sobre lo importante que es para él y la vida de su familia. Es como una acción que yo muchas veces tuve en cuenta e implementé cuando trabajé en el sector de la construcción, cuando veía a la gente sin el arnés, sin los cascos, sin las botas, sin los elementos de protección personal frente a la actividad de riesgo que estaban ejecutando. Entonces, es tan impactante que a uno le pregunten o a un trabajador se le pregunte, oiga, ¿usted tiene mamá, tiene esposa, tiene hijo? ¿Usted le gustaría volver a su casa hoy o salió con la mentalidad de venirse para la obra y no devolverse? Entonces como que uno los enfrenta a esa realidad que ellos la saben, pero que es, ay, 20 años llevo trabajando en esto y nunca me ha pasado nada. Pero es que de esos 20 años hoy es el día 20 más uno y puede pasar y conocemos casos muchísimos que ha pasado. Entonces es una manera cruel y fuerte, pero que funciona. La segunda es que basada en que la respuesta del trabajador sería muy importante, lo son todo para mí, le preguntaría, ¿no? Pues basada en que me diga que sí, pero pues la mayoría dice que sí. ¿Por qué no se protege? Yo le digo, ¿sí? ¿Por qué no se protege? Pese a que pese a que el agua genera un obstáculo para movilizarse, es más seguro con calzado apropiado, como las botas largas para trabajos en profundidad, las pantaneras, que se llaman popularmente. Según esto, según usted puede haber serpientes. Estaría protegido y evitaría un accidente que tal vez podría ser mortal. Siendo su familia tan importante, sería triste morir por no usar un par de botas, ¿cierto? Entonces le diría, si usted sabe que se está arriesgando, si sabe que tiene el elemento de protección, ¿por qué no utiliza? ¿Por qué no utilizarlo? Qué triste es que llegue su familia acá y nos pregunte, ¿y por qué se murió? Ah, porque no se puso las botas y lo picó una serpiente, o porque se le clavó algo en la planta del pie y le generó gangrena hasta que se lo llevó. No tiene sentido que una familia reciba una respuesta de esas y solamente por negligencia y por no quererse cuidar. Eh, Lamentaría mucho a la familia la decisión poco irresponsable que tomó. La tercera es, tiene conocimiento que la exposición a altas temperaturas y sin protección solar genera cáncer de piel y otras enfermedades. Estas enfermedades aparecen en 3 y hasta más años hacia un futuro de la exposición, después de la exposición. Esta labor que ejecuta a la fecha no durará más de 3 meses, porque esa labor en obra no dura más de 3 meses, a no ser de que hayan otros factores externos que la prolonguen. La obra máximo 2 años dura, una obra normal. Y dependiendo de su diseño, entonces lo más probable es que si en un futuro a mediano o largo plazo su organismo da a conocer la enfermedad, no tendrá posibilidades de solicitar a la empresa, en este caso a la constructora, algún tipo de ayuda o subsidio para que le sea asignado los CPP requeridos para la actividad actual. Es tan sencillo como incomodarse por un rato que vivir incómodo por el resto de la vida o tal vez ni siquiera vivir. ¿Qué opina? Así yo enfrentaría al trabajador. La B nos decía, frente a la situación descrita, mencione 2 formas para evaluar la participación del trabajador para mantener y mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La primera que yo coloqué fue preguntar por los riesgos que fueron comunicados previa a la ejecución de la actividad actual, que son los preoperacionales ya de la actividad, porque no solamente preoperacionales de maquinaria, sino también preoperacionales para una actividad de alto riesgo. Hizo aportes para identificar otros riesgos o condiciones críticas sobre la tarea a realizar. Esa sería mi pregunta, porque muchas veces los trabajadores, no, es que no nos identificaron, el CISO no me la dio, no me instruyó, pero ¿quién más que sea el trabajador que tiene su rutina, que hace esto? Ahí sí lo traigo a colación, 20 años, ¿por qué no aporta qué otra actividad o qué otro control se podría sumar a los que ya tenemos chequeados en una ATS, un ejemplo? En el segundo, en las inspecciones diarias que realiza el HC de la obra, ¿alguna vez le ha reportado alguna condición insegura o acto inseguro? Entonces volvemos a lo mismo.
que no alzamos la mano oportunamente, pero después estamos diciendo, ah, pero yo sí vi, pero esto, lo otro, pero entonces no se comunica oportunamente. La C nos hablaba sobre frente a la situación descrita determine las necesidades de competencia para el trabajador y complete la siguiente tabla. La tabla era sobre necesidad de competencia, cómo desarrollarla y cómo evaluar la efectividad de la misma. Yo coloqué que educación no se requiere. Hay formaciones que sí se requieren en manejo de herramientas, identificación de condiciones y actos inseguros y porte apropiados de EPPs. Son formaciones que da netamente el empleador, llámese contratista o la misma constructora si están directamente contratados. ¿Y cómo se desarrolla? Pues con talleres participativos, con charlas, con lecciones aprendidas, bueno, todos los mecanismos que pueda utilizar la empresa. Experiencia, pues debe tener experiencia en armado de formaletas, porque pues no van a dejar a alguien que no haya armado una formaleta en una anterior hora, o por lo menos tener al maestro o a un supervisor muy pendiente de cómo la está armando. Principios básicos de cimentación y entre otros enfocados en los preliminares de obra. Y las acciones de cómo desarrollarlas serían las mismas. Esa fue la que dejé. En la D, frente a la situación descrita, determina una oportunidad de mejora al sistema frente a cada requisito de la siguiente tabla. Entonces había uno de evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades. Yo hablo ahí de las inspecciones de las actividades en ejecución con mayor periodicidad durante las jornadas para evitar que el personal operativo de obra genere actos o condiciones inseguras. Pienso que hay que seleccionar aquellas actividades con mayor periodicidad porque son las que tienen mayor impacto y una probabilidad más grande de un incidente, un accidente. A veces el sobrevalorar que las cosas o las actividades son rutinarias no nos generarían los incidentes o los accidentes, no siempre funciona. La otra que escogí fue promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí dejé la cultura, la generaría sensibilizando desde sus puntos débiles como la familia. Y el mejoramiento del desempeño del sistema definitivamente está basado en una continua sensibilización, en integrarlos activamente al sistema y en promover la cultura del reporte de condiciones de actos inseguros de cualquier manera. O sea, los mecanismos no solamente es que lo diligencien en un formato, porque muchas veces hay personas en este campo que no saben leer ni escribir. El solo hecho que se acerquen al inspector o al residente de obra, pues es muy bueno y esto genera lazos de confianza. El segundo punto hablaba sobre considerarse una organización donde dentro de los trabajadores se encuentran personas con discapacidad cognitiva y visual en procesos de operaciones y compras. Había que establecer al menos 4 comunicaciones pertinentes en los diferentes niveles de la organización. La comunicación, pues yo dejé el lanzamiento de la implementación del sistema, avance del mismo, condiciones y actos inseguros, identificación de riesgos, requisitos legales vigentes, aplicables y los dejé en unos horarios como determinando las actividades de obra matutinas, quiénes serían los receptores, entonces áreas operativas administradoras, comunidad de vecinos y contratistas y los canales. Entonces los canales eran comparsas, en la cafetería pues tener algo en vivo y en directo, un televisor podría ser, los folletos que nunca faltan, y de alguna manera hacerles llegar la información sobre los requisitos o el listado de los requisitos aplicables. El tercer punto hablaba sobre listar la información documentada requerida por la 45 y especificar cuáles deben ser de mantener y cuáles son las de conservar. Pues este punto simplemente era coger la norma, hacerle el barrido de cuáles son los requisitos donde me hablaran de mantener y cuáles los de conservar y hice el barrido. Gracias.